cierto? De aquel juicio se rescata que resultaba impactante la forma de mirarlo de Arlanian a von Bernich, como si pudiera imaginar lo que la historia iba a traer, porque 22 años más tarde, Christian von Bernich, no por la Iglesia, pero sí por la justicia y por la sociedad, fue condenado. A la pena, por favor, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Regístrese, dese por notificado por lectura, estése a la audiencia el día ya fijado para la exposición de los fundamentos del presente. Norberto Lorenzo, Carlos Alberto Rosansky, Horacio Alfredo Izarralde, ante el secretario. Gracias. Bueno, allí está el veredicto. Christian von Bernich es capellán de la policía bonaerense en los tiempos del proceso, condenado a reclusión perpetua en el marco de la figura de genocidio por haber cometido delitos de lesa humanidad. Es lo que acaba de decir la justicia tras una exhaustiva enumeración de cada uno de los casos en los cuales lo encontró responsable. Yo siempre pensé que la mamá no la quería. Pero ahora, antes no le quitaba nada a nadie. Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces. Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso? Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada. ¿Qué peligros? Usted sabe la verdad, padre. ¿Por qué no me la dice? No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor. Usted puede ayudarme, padre. Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar? Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad? Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. Dígame la verdad, por Padre, muerte usted lo y la sabe. resurrección de su Hijo. Lo sabe. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión Necesito de que los me diga. pecados. Te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el Usted estaba con perdón y la Roberto. paz. Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, padre? Yo te absuelvo de tus pecados. Yo no necesito que me absuelva ahora. En Necesito el que me nombre diga la del verdad. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una escena ejemplar de la película de Luis Puenzo que parece sintetizar los padecimientos de entonces y de ahora, porque a través de los tiempos, en esta moderna historia de la Argentina, uno puede encontrar muchos de estos episodios, como aquel del vicario castrense Baseotto con el entonces presidente Néstor Kirchner. Tensión en la relación entre el gobierno y la Iglesia. El Vaticano acaba de rechazar el pedido oficial para remover al obispo castrense Antonio Baseotto después de que el nuncio apostólico criticara muy duramente, usted seguramente lo recuerda, al ministro de Salud por defender la despenalización del aborto. Además de acusar al funcionario de cometer apología del delito, el nuncio dijo que los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra al cuello y lo tiren al mar. Estas declaraciones escandalizaron al presidente Néstor Kirchner por la inmediata asociación de la figura bíblica con los vuelos de la muerte, instaurados durante la última dictadura militar. El obispo castrense Antonio Baseotto se quedó sin aval, sin sueldo y virtualmente sin cargo por parte del gobierno. La remuneración mensual, que ascendía al monto de 5.000 pesos mensuales y que cobraba Monseñor Baseotto, dejará de ser percibida. A veces uno se pregunta qué será después de ciertos personajes que han tenido una presencia muy fuerte mediáticamente en la Argentina. ¿Qué es de aquel vicario castrense Baseotto que había tenido esa confrontación tan típica de las cúpulas eclesiásticas con los gobiernos democráticos?
bueno, vamos a culminar el compromiso del laico, y no podía ser de otra manera que preguntarle a Monseñor Baciotto una circunstancia peculiar que le tocó vivir. Hay muchos sacerdotes, muchos obispos que han señalado que en la Argentina hay una persecución contra la Iglesia. Usted fue protagonista de un hecho que usted no quería hablar de esto porque va a tener que hablar. ¿Qué pasó realmente ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Mire, primero había que anticipar el clima de persecución contra la Iglesia venía de antes. Yo recuerdo estando en la visita a Límina en febrero de 2002. Me tocó hablar a los obispos que estamos haciendo la visita y dije, tenemos que prepararnos para la persecución en la República Argentina porque hay un ambiente que se respira previo a aquello que nos puede suceder. Y me acuerdo que uno me tomó aparte y me preguntó de dónde lo ha sacado. Y también me preguntó después el embajador ante la Santa Sede, ¿de dónde sacaba eso? Digo, yo no lo saco de ningún lado. Yo esto lo percibo, lo capto. Este ambiente estamos respirando en la Argentina, hay que estar preparado. Y el episcopado argentino no está preparado para enfrentar la persecución ahora. Eso fue en el 2002, así que algo de eso se está oliendo, ¿no? Lo que a mí me tocó fue simplemente una oportunidad en que se experimentó, se probó eso y nada más, ¿no? No tiene más Exprese lo que pasó, para que mucha gente no sabe exactamente, ¿eh? Sí, seguían por los malos informes de prensa y todo. Exprese usted lo que realmente pasó. La prensa, claro, se quedó en un punto y recalcó eso, desvirtuándolo y sacándolo de contexto, ¿no? En realidad, lo que había sucedido es que el ministro de Salud Pública públicamente había defendido el aborto. Correcto. ¿Ah? Y además había estado exhibiéndose en las playas repartiendo preservativos a los chicos y a los jóvenes. ¿Recuerda el nombre de este? Sí, entonces le escribió una carta en la que decía, primero, usted como médico no puede sostener el homicidio de un infante que se está gestando. Correcto. Es un ser humano con su ADN propio, de modo que no podemos decir que no se trate de un ser humano. La ciencia ratifica que es un ser humano, basta bueno, lo demás. Y ahí le decía, usted es médico y yo soy profesor de ciencias naturales, y acá no nos engañamos. Correcto. Segundo, cuando lo vi en televisión repartiendo preservativos a los jóvenes y a los adolescentes, recordaba lo que dice el Señor en el Evangelio, que al que escandaliza al niño, más le vale que le pongan una rueda de molino y lo precipiten al mar, de modo que piense lo que está haciendo. Eso es lo que tomaron los medios de comunicación y los desvirtuaron totalmente, diciendo que yo estaba propiciando a favor de los vuelos de la muerte. De los vuelos de la muerte, que ni se me había pasado por la cabeza semejante cosa. Este es el punto de vista hoy de Monseñor Baciotto sobre aquellos episodios. Lo que uno advierte permanentemente es que no hay un cambio en la actitud y que a los ojos de un buen sector de la Iglesia es mejor un Videla que se manifiesta contra el aborto, por ejemplo, que va a favor de ciertos dogmas establecidos por la Iglesia, y no la democracia que los discute, porque eso viene desde el propio mandato, de las bases del pueblo en general. Es quizás esta la razón de ese enfrentamiento que se da contra la cúpula particularmente, que funciona como tal y que no está en línea con lo que desde Roma eternamente, desde que éramos pequeños y aprendíamos a rezar, habíamos sabido sobre la doctrina social de la Iglesia, que no está en línea con lo que el capitalismo y los representantes en cada uno de los países, las élites gobernantes en lo económico, en lo fáctico y muchas veces también a través de las dictaduras pueden establecer. Y cuando las cosas son distintas puede ocurrir algo muy llamativo, como lo que hace unos días se dio a través del diario La Nación, tomando a quienes han sido encarcelados por estos delitos
como prisioneros políticos. Vamos a ver la nota del diario La Nación. La justicia prevaleció sobre la venganza. Tiene que ver con el juicio al juez federal Hoft y dice que la justicia prevaleció. La absolución del juez federal Hoft de la acusación de cómplice del gobierno militar dejó de lado el revanchismo, la ideología e hizo prevalecer el derecho. Más adelante, el caso Hoft es a todas luces un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión. Nuevo destaque encontramos en esta frase: así sufrieron los embates la Iglesia Católica, los medios de comunicación independientes, la justicia, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas, hoy presos políticos por la venganza oficial. Más adelante, un gobernante que busque el bien común debe tender a sanar heridas del pasado, a fomentar la reconciliación nacional y la concordia entre sus gobernados, mirando a las generaciones jóvenes y no como lo ha hecho, promoviendo la confrontación y la división social. Y por último, en su modelo, el gobierno nacional ha sufrido una notable derrota al no poder concretar la artera persecución que sufrió durante estos años el juez Hoft. Es ingenuo pensar de que solamente podemos ubicar el terrorismo de Estado en los cuarteles. Desde ya hubo sectores de la sociedad, como por ejemplo la propia estructura del Poder Judicial. No se puede pensar en crímenes de masa sin algún tipo de complicidad de algunos jueces o que fueron funcionales al proyecto y al plan diabólico. En este momento hay 11 juicios orales en marcha vinculados a crímenes de lesa humanidad, 2.339 imputados, de los cuales el 13% son civiles. Es una cifra importante que viene creciendo. Y de este total, 53 personas pertenecen al Poder Judicial y de ellos 32 jueces. Esto nos lleva de lleno al caso Hoft, ¿no? El recientemente ratificado en su cargo juez marplatense, el juez federal Pedro Federico Hoft. El sobrecimiento de este juez es lamentable porque realmente se sabe, pero fehacientemente, el compromiso, digamos, ¿no?, que ha tenido totalmente secundando a ese genocidio tremendo que hemos padecido en nuestro país. Nosotros no pudimos indagarlo a Hoft. Siempre tuvimos algún tipo de obstáculo, es decir, él que es un operador